Hay algo que no nos han contado y es que hay dos formas de llegar a Dios y de encontrar más cosas. Una es la oración y otra es el leer. El leer la escritura, la Biblia, es la forma de conectarse Dios contigo. Es su mensaje. Frente a la oración, que es hablarle tú a Él. Entonces es un quid pro quo. ¿Qué pasa? Que es muy vital, es muy bonito y es muy necesario. Porque estás trabajando en cómo unes el cielo y la tierra. Y eso es algo que nadie nos ha enseñado. Y no una oración desde el pedimento, desde el pedigüeño de ay, sálvame, tal o cual, no sé qué, no sé cuántos, porque es que siempre te está salvando. Siempre está ahí. El concepto de entender que está en ti, que sigue contigo, que te acompaña, que no estás solo, hace que podamos ver y experimentar que no estás solo y que estás ahí. Desde la queja, desde el lamento, dame, 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 estoy viviendo. Por eso te das cuenta cómo luego se conecta todo. Se conecta la meditación, se conecta el momento de carencia o de necesidad frente al de la abundancia. Porque si yo sé que me lo da todo, puedo entender que me lo está dando todo y que estoy completa. Que es como una niña caprichosa, un niño caprichoso que le pide a papá y a mamá y te lo da. Eso no quiere decir que sea el debido tiempo o que no sean tus tiempos los mismos que el de él. Pero cuando yo estoy diciendo, ay, ¿por qué yo no tengo esto? O simplemente el, ay, imagínate que yo dijera, ay, por favor, que se cure mi padre, o que de repente, ay, sálvale, ¿no? En el momento que estoy atentando a que realmente no le esté cuidando. Es como si a ti te dicen, eres una madre ausente, o no estás pendiente de tu hijo, y tú dices, pues yo estoy pendiente de mi hijo, constantemente. ¿No? O sea, alguien te tachara de mala madre. Y tú dices, o de mal padre. Y tú dices, pero si yo estoy cuidando a mi hijo. ¿Cómo vas a...? Cuidado, no se te vaya a caer. Pero ¿cómo se me va a caer si yo estoy pendiente ahí de cogerle? Pues lo mismo es con esto. Que es algo que no somos conscientes y que nunca nos lo han contado así. Entonces, a la hora todavía ya de meditar, es guay porque es una forma de dejar que el alma pueda salir por encima de lo que es del corazón, de lo que es tu parte material, que la está colapsando. De, ¡ay! Pues vuelvo, que es que los cuentos, Gloria, me he ido dando cuenta estos días, son flipantes. Si otros días he hablado de Pinocho, si otros días he hablado de Cenicienta, del despertar, del morder, de tal, estos días cuando estaba mi padre, que estaba ingresado, mi madre no se ha movido de su lado. Del hospital no quería. Y ya ha ido un día pues a coger cosas y a cambiarse, ¿no? Y a dar una vuelta por allí. Curiosamente se iba a haber ido el jueves. Pero dijo, si me voy el jueves, me voy a poner a hacer un montón de cosas y te voy a pedir que vengas el sábado. No voy a descansar. Prefiero como dejar 2 o 3 días más raro en ella, porque es una Marta en potencia. No esta Marta, sino la Marta de la Biblia, de voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Voy a dejarlo 2 días y ya cuando vaya es como, bueno, pues ya se lo tengo que hacer, lo hago, ¿no? Porque si no me voy a liar el jueves y el sábado. Tiene muchas plantas, tiene mucho que regar. Y de repente llovió el viernes y el sábado. Entonces, ¿a qué cuento me traía eso? Al del zapatero. Aquel zapatero cansado cuando se iba a dormir, que había unos duendecillos que por la mañana le habían hecho el trabajo. Entonces, cuando empiezas a entender y a comprender la vida así y a llevarla a ti, es mucho mejor no ir como el sombrerero loco, como el conejo con el reloj, corriendo, porque en esas prisas es imposible que podamos entender que está ahí. Que la lona, ¿cómo se llama cuando se lanzan los funambulistas y que está la red que está sosteniendo? Entonces es muy bonito de observar eso. Entonces,
¿Por qué es importante las dos cosas? Yo puedo orar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero otra forma de pedir, oye, sigue cuidándole y que se ponga mejor, que esté mejor que ahora, que se encuentre mejor. Pero no desde la necesidad y la carencia. Y volvemos a la capacidad de crecer, a la capacidad de aprender, que hablan desde otras partes donde supuestamente no habría parte de creador, pero que sí que la hay. La famosa manifestación. Pero la famosa manifestación viene también de la Biblia, si viene todo. El libro del secreto, que todo el mundo habla, está sacado realmente de la Biblia y de una frase que hay, que es... El libro del secreto, ¿no? Sí, ¿no has oído hablar del libro del secreto? ¿No? Bueno, el libro del secreto es un libro que se puso muy famoso hace muchos años, en los años 90, 2000, porque era como para poder manifestar y que la gente pues supiera y que estaba todo el secreto para hacerte rico. Pero la mitad de la gente no lo consiguió. Hubo depresiones, hubo gente que decidió irse de este mundo porque aquel libro le había engañado. También es cierto que, claro, cuando tú te compras un libro de 18 euros y piensas que te va a arreglar la vida, pues hay que ser muy consciente a la hora de leer y saber leer entre líneas. Por eso realmente yo, por ejemplo, lo que veo es que la Biblia tiene distintos lenguajes y lo que he podido observar es que cuando Dios, cuando Jesús y en la Biblia hablan de que cuando resucita se les presenta el Espíritu Santo y podían hablar otras lenguas, las otras son el entendimiento, no era la lengua del arameo, del hebreo, del español, de tal, que eso sería también, sino el entender el lenguaje del corazón, de lo que te estaba hablando la propia Torá, que en aquel entonces no había Biblia, porque anteriormente existía el Pentateuco. Y se escribieron pues 500 años a lo mejor antes de que naciera Jesús, y ya eran textos que eso, de hecho, dicen que Jesús leía lo que era la Biblia. O sea, estudiaba la Torá, estudiaba lo que eran todos los días. Entonces, lo primero que hacía era estudiar y meditar y ponerse en oración, lloraba a su padre. Son las frases que te dicen. Pero esas palabras son las que no se llegan a entender y las que no se llegan a ver, y en los libros tampoco. Entonces, el libro del secreto se lo compró muchísimos famosos. O sea, de hecho, Ana Obregón siempre contó que ya se lo había leído, que lo había trabajado y tal. Y ese libro del secreto, que vienen a ser como los del poder de la manifestación que hay ahora y demás, que hay otros muchísimos más, está sacado de que el, a la hora de pensar, es como el de piense y hágase rico, es piense para crearlo. Si tú piensas a Dios, existe. Si no lo piensas, no existe. Cuando juntas todo, de repente sale ahí una amalgama impresionante. Entonces, cuando estos días estaba leyendo y meditando, me vino todo eso de, ostras, claro, cuando hablaba de que salieron a hablar otras lenguas, eran las lenguas que yo estaba descubriendo, que ellos descubrían otras, porque evidentemente eran los discípulos, ¿no? De otro lenguaje, y por eso dejaron de tener miedo. Y cuando tú entiendes otro lenguaje, cuando tú entiendes el lenguaje de lo que te está hablando la Biblia, cuando tú lees el lenguaje de lo que te está hablando las Sagradas Escrituras, que son los secretos del cielo, el miedo desaparece. Por eso se llenaron del Espíritu Santo. Porque en el fondo pudieron salir a hablar, a contar. Y ya no había miedo. Aunque les mandó que fueran de dos en dos, porque de dos en dos es pareja, es couple, vas juntos, hombre y mujer, o dos hombres o dos mujeres. Igual que hay otra parte, que ya os iré contando además o tal, que es que él se rodeó de muchas mujeres. Se rodeó de muchas mujeres porque todas eran valerosas. Porque la mujer es más valerosa, según la Sagrada Escritura, que el hombre. El hombre ha venido a hacerse valer y se ha encomendado a la mujer para que la mujer le ayude a hacerse valer, a ser valeroso. Y es una bendición, que tienen que saberlo también. Pero por lo general hemos vivido en una sociedad patriarcal donde ellos creen que nosotros somos una porquería, que es distinto. Porque realmente el germen y la semilla son ellos, y es lo importante. Les dio más autoridad, pero la mujer no tiene tantos preceptos. En algunas religiones
en algunas historias, como por ejemplo puede pasar con los cabalistas o con los hebreos, porque se sabe que nació más valerosa. No era tal, entonces si tú te das cuenta, nace de una mujer, puede haber nacido perfectamente en aquel momento o cualquier cosa o cuando se creó el mundo de un hombre, nace de una mujer, cuando muere se presenta una mujer, sus amigas a las que les cuenta las cosas es a las mujeres, es decir, son figuras que no se ven, que no se han valorado, que no se han querido interpretar, porque el ser humano también le cuesta mucho tener que entender pues que una mujer fuera más valerosa. O sea, de hecho, nace de una mujer y no del hombre. Y ella tiene palabras en la Biblia, y sin embargo, tú no sabes la palabra de San José. José no hay ninguna palabra, solo acata, asume, confianza, creencia, pleno. Y ahí es cuando entonces de repente se convierte en lo más. Entonces es algo muy curioso porque, claro, pues, ¿tengo que hablar de Dios siempre? No. ¿Tengo que hablar de religión? No. Es entender cómo ese manual, que la gente lo ha tomado como dogma y que hemos rechazado todos, en algún momento de la vida, o que, que es que nos están contando unas historias, nos hemos quedado solamente en la parte de esto. Entonces, cuanto tú más vas abriendo tu conciencia, cuanto más te vas elevando, cuanto más te acercas, en ese acercamiento que te acercas a Dios, que para eso es para lo que estamos aquí, para acercar, para hacer a subir, se te empieza a abrir otro entendimiento. Entonces, hoy, por ejemplo, había una chica, Sara, que me decía, es que no te vas a creer lo que me ha pasado. Es que esta semana he podido ver la cantidad de fallos y la cantidad de cosas a una velocidad increíble. He dicho, es que estás elegida, estás nacida para brillar. Pero has tenido que salir del sitio donde tú lo ves siempre. Has tenido que ir a otro sitio para decir, ahí va, esta persona lo hace mal, esto aquí yo puedo corregir esto no sé cuánto. El poder de observación está en todos los sitios. Desde el sitio en el que cada uno ocupemos de la vida. No tiene por qué ser un cura, una monja, un jefe, un DIRCOM, no. Puede ser el basurero, la periodista, la profesora, el ama de casa, la mamá, el hijo. Todos estamos venidos a ser elegidos. Todos hemos venido a cumplir una misión. A cuando antes lo sepas y cuando antes lo veas, más la vas a disfrutar y más vas a poder jugar con ello. Porque entonces en lugar de fuera, pues voy a entrar en la piscina, que sé que voy a salir, no sé cómo, pero voy a salir porque está ahí y está en esa presencia. Y es muy brutal. Vas a darte cuenta de cómo funcionan las cosas. Por eso es tan bonito. Entonces, cuanto más rechazamos eso, menos vamos a ver, pero es que estás haciendo esa conexión. Y fue ahí cuando de repente dije, ayer, claro, como yo lo leo el viernes, pues fue para el sábado de los que escribí ayer. Hay una parte en la que de repente le dice, o me vino ese mantra de la madrugada de, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y es como de, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ta. ¿Y tú quién dices que soy yo? Y en ese quién soy yo, es quién soy yo para ti. No te dejes llevar por lo que digan los demás, el qué dirán los demás nos da igual, pero es que además en el quién soy yo está haciéndote una conexión, no solamente preguntando de quién soy yo para ti, sino quién soy yo como Marta, quién soy yo como Gloria, quién soy yo como Juan, quién soy yo como Carmen, quién soy yo como Iker, quién soy yo como Tati, quién soy yo. Y entonces es maravilloso porque dices, wow, me está interpelando a quién soy yo realmente, que no me deje llevar por lo que digan los demás. Que no haga lo que todo el mundo quiera o por el qué dirán. Voy a hacer esto por el qué dirán. O incluso en casa estamos muchas veces de, ay, voy a poner la mesa corriendo para que no se enfaden. Ay, no, venga, vamos a dejarlo porque ahora mismo tengo que cenar o ahora mismo tengo que no sé cuántos. Ahí está la historia.
lo que se está perdiendo Iker. Esto le habría encantado. Ay, gracias. Sí, sí, sí. Me tienes aquí embobada. Esas han sido mis mañanitas y mis días de estos días. Toma, pues súper productivos. Mucho más largo, más extenso todavía. Pero bueno, me alegro que te esté gustando porque es muy alucinante. Porque es cómo he estado viviendo. Entonces yo digo, yo vivía inerte. Vamos a hacer ahora la meditación. Se va a terminar ahora, creo.